¿Qué tal? La psicohistoria, ¿no? Rudolf Binion lo define como una disciplina que articula, por supuesto, la historia y la psicología, en una interdisciplina, en una interciencia, digamos, ¿no? Es una visión un poco más completa que, por ejemplo, el psicoanálisis, que termina más del lado de lo subjetivo que desde lo inter, es decir, saliendo al plano social. Y sabemos que la historia se corresponde con el eje temporal, digamos, concepciones sobre qué es la historia, cómo marcha la historia, si marcha en forma lineal desde una concepción como la flecha de la historia, ¿no? Pasado, presente y futuro, que es una historia lineal que sin duda la filosofía de la historia ha demostrado que no es tan exacta, digamos, ¿no? La historia marcha en forma de espiral, es decir, que incluso hay recurrencias, hay retrocesos, saltos dialécticos. Es la dialéctica de la historia. Entonces, sin duda que la psicohistoria dependerá de qué concepto tenemos de la historia que estudia el pasado, pero que en sí mismo también la historia tiene una cierta limitación porque estudia el pasado, estudia el presente en tanto que va siendo pasado. Pero ¿qué pasa con el futuro? Entonces, es como que en el eje temporal la historia queda en falta, digamos. Entonces surge la necesidad de una ciencia prospectiva, ¿no? La futurología, que podemos decir. Bueno, y en este sentido, entonces, la historia circular nos indica de el futuro anterior, esta concepción más de Plotino de la historia, ¿no? En donde incluso en el presente podemos encontrar el pasado y vestigios del futuro, ¿no? De acuerdo a la filosofía, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sería la psicohistoria como disciplina que utiliza la psicología también, la memoria, los procesos mentales, el sujeto, la vida afectiva? Es decir, esta historia del sujeto en el sentido de que la historia del sujeto integra otra historia mayor que es la historia social. Esta es la dialéctica que podemos pensar y la tapa de este librito, donde encontramos a Louis Andrea Salomé, importante en la historia del psicoanálisis. Finalmente, explicar la historia por medio de los móviles humanos y explicar los móviles humanos mediante la historia. En esto consiste la psicohistoria, dice Binion en este librito. Es decir, que tanto las motivaciones subjetivas como los móviles, es decir, las causales de la historia, las fuerzas motrices del despliegue, del desarrollo de la historia, y bueno, y acá se transforma en algo que tiene que ver con la concepción de lo social, digamos, cómo marcha lo social, una filosofía social, una sociología también, de modo que podemos agregarle nosotros desde una visión transdisciplinar a la psicohistoria, la psicopolítica, por ejemplo, que la psicología política tiene desde aquel viejo libro, la psicología política que nació en Inglaterra, ¿no? Ese viejo libro, y algunos cultores como Bell Jules Huhn y otros. Bien, entonces la psicohistoria hace puente entre explicar al sujeto a partir del contexto histórico, los sucesos, porque uno es un emergente, el espíritu de la época, de la historia es muy fuerte, pero también qué sería la historia sin el sujeto, ¿no es cierto? Entonces, sin duda, entonces la psicohistoria merece su lugar en el concierto de las propuestas disciplinares, pero nunca hay que pensar que son también parcialidades que necesitamos integrar en una transdisciplina como estamos proponiendo acá en la Argentina, es decir, una visión integral, holística, en dialéctica con las partes. No significa ignorar las partes, sino que, es decir, ir de la parte al todo, del todo a la parte, en una dialéctica permanente, en un diálogo fructífero entre las disciplinas, pero con afán de integralidad. Psicohistoria.